Capítulo 1. Batalla final. Estocada de girasol, gritaría el actual usuario de la respiración del sol, Tanjiro Kamado, usando la última respiración que le quedaba para empalar contra un muro al rey de los demonios, Muzan Kibotsuji. Ya no puedo usar más posturas, intentaré retenerlo todo lo que pueda, incluso si es solo un segundo, pensaría Tanjiro ya agotado luego de realizar de forma consecutiva todas las posturas de la respiración, sujetando la katana con todas las fuerzas que le quedaban. Muzan levantaría su cabeza mirándolo fijamente con una mirada asesina, alzando sus brazos listo para despedazar a Tanjiro, pero algo frenaría su ataque. Al ver qué ocurría observaría a una chica de pelo rosa que llevaba puesto el traje de la corporación de cazadores sujetando su brazo. Ya es suficiente, basta, exclamaría la chica para seguido, arrancarle el brazo de un tirón. Maldita sea, porque no puedo regenerarme, pensaría Muzan creando un ataque con su técnica de sangre, mandándola a volar con cortes profundos en todo el cuerpo. Kanroji-san, exclamaría Tanjiro. Maldición, no puedo hacer nada, pensaría viendo cómo el otro brazo de Muzan se dirigía hacia él, pero este sería cortado por otro cazador lleno de cicatrices, clavando lo que quedaba del brazo de Muzan contra la pared. Muzan intentaría desesperadamente regenerar sus brazos, pero el agotamiento no se lo permitía. Miraría a Tanjiro, quien mantenía firme su agarre para no dejarlo escapar, llegándole el recuerdo de aquella noche en la que se enfrentó al primer humano que fue capaz de cortarlo. Si nunca hubieses existido, si tan solo te hubiera encontrado antes, pensaría recordando su silueta. No puede ser, olor, pensaría Tanjiro mientras que el piso comenzaba a temblar. Maldición, ¿qué está pasando ahora?, diría un espadachín con una serpiente enrollada en el cuello acercándose hacia donde estos estaban. En eso, un leve sonido se escucharía provenir del animal que llevaba consigo, dando un asentimiento con su cabeza, para luego dar un salto listo para decapitar al demonio con su katana. Cuidado, gritaría Tanjiro, pero ya era demasiado tarde. El olor se haría más intenso, cuando de pronto un gran choque de ondas saldrían dispersas de todo el cuerpo de Muzan. ¿Dónde estoy?, diría Tanjiro en voz baja mientras que unas gotas de sudor caían por su frente. Se encontraba sentado en una camilla, con varias partes de su cuerpo vendadas y su brazo izquierdo enyesado. De pronto sentiría un pequeño dolor de cabeza, sujetándosela con su mano derecha mientras ponía una mueca de dolor. En eso se le vendrían a la mente todos los recuerdos de lo ocurrido, quedándose quieto con la mirada hacia abajo por un rato, hasta que alguien abriría la puerta de la habitación. Una chica de más o menos unos 16 años entraría al cuarto en donde se encontraba, vestía con una bata de hospital al igual que Tanjiro, tenía ojos color rosa y cabello color negro sujeto con un broche de mariposa. Al verlo despierto rápidamente iría hacia donde estaba llamando la atención de Tanjiro, quien levantaría la cabeza para ver de quién se trataba, sin darle tiempo de reaccionar cuando de repente sería abrazado por la chica. Por fin despiertas, estaba tan preocupada, diría en un tono triste pero alegre a la vez. Hola Kanao, discúlpame, no quería preocuparte, diría correspondiendo el abrazo, separándose luego de un momento. Al fin termino, diría Tanjiro con su típica sonrisa mirando a Kanao. Sí, por fin acabo, diría Kanao devolviéndole la sonrisa. Aunque muchas vidas se perdieron para que eso fuera posible, diría Tanjiro recordando a todos los cazadores que lucharon aquella noche. Nada de lo que se perdió fue en vano, estoy segura de que todos querían que derrotáramos a Muzan y sobreviviéramos, diría Kanao recordando cómo su hermana se había sacrificado para que pudieran derrotar a la segunda luna. Sí, tienes razón, diría Tanjiro mirando por una ventana que había en la habitación. Es raro, el cielo está soleado a pesar de que hace un poco de frío, pero aún así el día está bello, ¿no lo crees?, diría Tanjiro con una pequeña sonrisa. Frío, el clima está bastante cálido según yo, diría Kanao levantando una ceja con algo de intriga. ¿En serio? Porque la verdad es que me he sentido algo frío desde que desperté, diría rascándose la nuca. Kanao al escuchar eso pondría su mano en la frente de Tanjiro. No puede ser, está congelado. Qué cálidas son sus manos, se siente muy bien, pensaría Tanjiro cerrando sus ojos disfrutando del contacto.
¿Será que él pensaría esta cuando de repente Tanjiro comenzaría a toser, tapándose la boca soltando algo de sangre? Ay no, ¿estás bien? Iré a buscar a Aoi, espera un poco, diría Kanao sobresaltada yendo rápidamente a buscarla. Luego de unos minutos esta llegaría con Tanjiro, mientras que Kanao se quedaba afuera para no interrumpir, y poder pensar en la situación más calmadamente mientras miraba un árbol de cerezo que había en la finca, recordando el mal estado en el que se encontraba Tanjiro luego de la batalla, y el que hubiese tosido sangre le daban algunas ideas de lo que podría estarle pasando. ¿Acaso podría tratarse de algún daño interno que aún no sana? ¿No se supone que cuando se transformó en demonio casi todas sus heridas sanaron, aunque todavía se encuentre en mal estado, ya que solo fue por unos minutos? ¿Qué otra cosa podría ser? Pensaría Kanao. Unos minutos después. Toc toc, se escucharía como alguien tocaba la puerta. Adelante, se escucharía la voz de Tanjiro, quien se encontraba sentado en la camilla de enfermería. En eso la puerta sería abierta por Kanao, quien tenía una mirada preocupada en su rostro. Ah, ¿eres tú Kanao? ¿Qué ocurre? Preguntaría Tanjiro con una sonrisa. Kanao miraría a Tanjiro con una mirada triste, mientras que se acercaba hacia donde éste se encontraba. Un momento antes. ¿Qué pasa con él? Preguntaría Kanao a la persona que tenía enfrente. ¿Aoi? Diría luego de que ésta no respondiera a su pregunta, esto provocaría que la preocupación que tenía aumentara. Kanao, puede que a él no le quede más de un año de vida, diría esta con la mirada baja. No puede ser, diría Kanao en shock, porque tiene que pasarle esto. Lo sé, estamos tratando de ver de qué se trata y si hay alguna manera de retrasarlo, diría Aoi mientras miraba una hoja de papel con algunos datos. Desde ese día su temperatura ha estado disminuyendo constantemente, incluso ahora que despertó parece mantenerse igual que ayer. Intentamos hacer que camine ya que nos dijo que se sentía mejor, pero su cuerpo parece no tener fuerza, diría Aoi. Eso es, ¿qué enfermedad es esa? Preguntaría Kanao. Su cuerpo parece estar degradándose constantemente, pero no es una enfermedad, diría esta haciendo que Kanao pusiese una mueca de desconcierto. Si no es una enfermedad, entonces ¿qué podría ser lo que le está pasando? Preguntaría esta tratando de pensar en lo que podría estarle ocurriendo. Según los síntomas que tiene, lo que más se asemeja es la vejez, diría Aoi. ¿Vejez? ¿Pero cómo? Diría Kanao. No sabemos, pero estamos tratando de averiguarlo, hasta entonces tendrá que estar en constante vigilancia por si llegase a presentar algún otro síntoma más peligroso. Pero bueno, parece que no es el único, también estuvimos viendo el estado de su hermana, desde que regresaron se mantuvo inconsciente, y su pulso varía mucho, diría Aoi mirando otra hoja. Nezuko-chan, ¿ella tampoco ha despertado aún? Preguntaría Kanao. No, parece que perdió demasiada sangre y su cuerpo se encuentra débil, la verdad no sé por qué, pero solo nos queda esperar a ver si despierta, respondería Aoi. Claro, ella recibió mucho daño tratando de contener a Tanjiro, y se mantuvo aferrada a él todo el tiempo, pero supongo que la transformación también habrá tenido que ver, sus defensas debieron haber bajado bastante luego de volver a ser humana, pensaría Kanao. Bueno, ya me tengo que ir, puedes pasar, pero trata de que no haga demasiado esfuerzo, no queremos que se provoque más daño a sí mismo, diría Aoi. Está bien, no te preocupes, yo me encargaré de él, respondería Kanao. Durante la batalla, él fue el que más se esforzó, luchó solo contra Muzan a pesar de todas las heridas y el cansancio que sentía. Quizás, no es de extrañarse que haya terminado así, eso sin duda debió haberle causado un gran daño, pero intentaré todo lo que pueda para que se recupere, o al menos, hacer lo que pueda para ayudarlo a sobrellevar esto, pensaría Kanao sentándose en una silla al lado de la camilla en donde Tanjiro se encontraba, dándole una pequeña sonrisa, siendo correspondida con el mismo gesto por parte del chico. ¿Necesitas que te ayude con algo? Preguntaría Kanao. No, muchas gracias, estoy bien así, respondería Tanjiro. Aunque sí hace un poco de frío, diría esta vez temblando un poco, cubriéndose las manos con la manta. Ya veo, te traeré un cobertor de invierno para que no sientas tanto frío, espérame un momento, diría Kanao levantándose de su asiento. Está bien, muchas gracias, diría Tanjiro.
No tienes que agradecer, estoy para lo que necesites, diría esta con una sonrisa que haría que Tanjiro se sonrojara un poco desviando la mirada. Ve bueno, diría en voz baja. Así pasarían los días, y el estado de Tanjiro seguía empeorando. Algunas de sus heridas extrañamente no sanaban, su piel cada vez era más pálida, y sus músculos más débiles, además de que casi ya no comía por el malestar que sentía, haciéndolo solo porque Kanao insistía demasiado en que si no lo hacía su condición empeoraría, y como no le gustaba verla preocupada solo hacia lo que le decía, también había sido acompañado por sus dos mejores amigos, Zenitsu e Inosuke, quienes a su forma intentaban motivarlo para hacer que se sintiera mejor. Otras personas como el expilar del sonido junto con sus esposas a menudo los iban a visitar para saber cómo estaban, al igual que los pilares que habían sobrevivido a la batalla, ya que como los demonios habían dejado de existir, no había necesidad de seguir entrenando, por lo que decidieron usar su tiempo para descansar. Así fue durante un tiempo, hasta que el estado de Tanjiro empeoró a tal punto que por alguna razón se la pasaba más tiempo durmiendo que despierto, a veces se despertaba por un par de horas y luego se dormía. Cuando le preguntaron a Aoi respondió que lo más probable era que su cuerpo estaba tan agotado que su cerebro no tenía la energía suficiente para mantenerse activo, lo cual, si bien era raro, podría significar que dentro de poco ya no le quedarían fuerzas para seguir funcionando. Eso afectó a todos, pero quien peor se sintió fue Kanao. Después de todo, él había sido una gran influencia para ella, la había protegido en la batalla contra Musan, y también fue quien le ayudó a tener más confianza en sí misma. Verlo así le dolía, por lo que fue en la búsqueda del último demonio que aún quedaba con vida para ver si él podía saber qué era lo que le podía estar ocurriendo a Tanjiro. Después de todo fue el asistente de Tamayo, por lo que debería tener conocimientos en el área de medicina, pudiendo dar con su paradero luego de un tiempo gracias a la ayuda del ex líder de los cazadores, quien aún guardaba consigo un talismán que le permitía llamarlo en caso de que hubiera alguna emergencia. Luego de contarle la situación lo llevaría con Tanjiro para que pudiera examinar su condición, realizando unos exámenes para ver qué tan grave era la situación. Esto está muy mal, ¿desde cuándo que se encuentra así?, preguntaría Yushiro. Desde hace un mes y medio, pero fue empeorando cada semana, y ahora se la pasa durmiendo la mayoría del tiempo. ¿Sabes qué es lo que le podría estar pasando?, respondería Kanao, quien además del demonio era la única que se encontraba en la habitación, ya que era demasiado tarde. Ya veo, intentaré ver qué es lo que tiene más a fondo, pero para eso necesitaré volver al laboratorio de la señora Tamayo, ahí intentaré ver si esto tiene alguna cura, diría mientras sacaba una jeringa con la que extraería algo de la sangre de Tanjiro. Volveré cuando tenga los resultados, hasta entonces intenten mantenerlo vivo, diría mientras caminaba hacia la puerta para retirarse. Sí, muchas gracias, diría Kanao. No tienes por qué agradecer, después de todo, fue gracias a él que, respondería diciendo esto último en voz baja. ¿Qué dijiste?, preguntaría Kanao. Nada, respondería para luego cerrar la puerta dejándolos a los dos solos. Kanao se quedaría mirando la puerta por unos segundos, para luego voltear hacia donde Tanjiro se encontraba descansando, haciendo que ésta pusiera una sonrisa, yendo a sentarse a su lado. Por favor, hemos pasado por peores situaciones que esta, yo sé que puedes, diría en voz baja mientras acariciaba su mejilla, a la vez que un leve rubor aparecía en su rostro. ¿Qué estoy haciendo? Será mejor que me vaya a dormir, ya es demasiado tarde, pensaría estando a punto de levantarse, volteando una vez más a ver a Tanjiro, quedándose así por un rato. Supongo que no habrá problema si me quedo un rato más, pensaría dando una sonrisa, acercándose un poco más a él para terminar recostándose a su lado. Descansa, diría para luego cerrar sus ojos. Pasarían los días, y ahora había pasado de estar despierto unas cuantas horas a estar todo el día durmiendo, por lo que ahora estaba conectado a algunos aparatos que le suministraban los nutrientes a su cuerpo. Lo más probable es que haya caído en estado de coma, así que solo nos queda esperar hasta que despierte, diría Aoi. Ya veo, entonces nada de lo que le hemos dado para que se recupere ha hecho efecto, diría Kanao mirando al piso.
Lamentablemente parece que no, los últimos exámenes que le he hecho muestran un desgaste constante de sus células, no sé a qué se podrá asociar, pero esto ya no es algo normal, su condición empeora cada vez más, y no sabemos el motivo, diría Aoi haciendo que Kanao pusiese una cara de preocupación, entonces, debe haber algo que lo está provocando, no tiene sentido que nada de lo que hagamos funcione, diría esta con el ceño levemente fruncido. Quizás, pero ninguna de las pruebas que hicimos para saber qué es lo que tiene dio resultados específicos, solo nos queda esperar, respondería Aoi haciendo que Kanao agachase la cabeza. Por cierto, ese demonio que llamaste, no te ha dicho nada desde entonces, ¿cierto? No, le he mandado cartas para preguntarle sobre eso todos los días, pero el cuervo dice que no quiere que lo molesten, diría Kanao. ¿Es en serio? ¿Cómo se atreve? Y si se tratara de algo aún peor, diría Aoi con un tono de molestia. Bueno, tampoco hay algo que podamos hacer al respecto, diría esta vez un poco más calmada, mientras que Kanao solo se quedaba quieta pensando. Bueno, ahora debo ir a ver a Nezuko, su pulso ya es más estable, no debería faltar mucho para que despierte, diría Aoi. En serio, qué bien que ya esté mejor, quizás, tener a su hermana a su lado haga que despierte, diría esta vez con un tono más alegre por recibir una buena noticia. Sí, quizás, ellos siempre fueron muy apegados, diría Aoi dando una pequeña sonrisa. Bueno, ya me voy, nos vemos en un rato, diría para luego abrir la puerta. Sí, nos vemos, diría Kanao para luego ver cómo la antes mencionada se iba de la habitación, dejándolos a los dos solos. Esta voltearía a mirar a Tanjiro, viendo cómo este dormía tranquilamente, dando una sonrisa mientras se sentaba a un lado de él, comenzando a acariciar su mejilla. Por favor, despierta pronto, diría esta en voz baja cambiando su rostro a uno de tristeza. Mientras tanto, en un lugar oscuro, diría un chico acostado en el piso mirando hacia el cielo, o lo que parecía serlo. Porque todo está oscuro, diría mientras se sentaba, abriendo grandes sus ojos al ver la ropa que llevaba puesta. El uniforme de cazador, pensaría viendo las mangas rasgadas, para luego de un momento intentar ponerse de pie. Pude levantarme, es increíble, me siento como nuevo, parece que descansar si funciono, pero ¿en dónde estoy? Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Kanao, chicos, gritaría con la esperanza de recibir alguna respuesta, pero solo había silencio. En eso, miraría algo a lo lejos, entrecerrando sus ojos ya que no lograba distinguir las formas. ¿Qué es eso? Pensaría comenzando a acercarse, ya que a la distancia a la que se encontraba no podía ver bien qué era, pero luego de avanzar unos cuantos metros, tendría una mejor visión de lo que se trataba. Flores de glicinia, ¿cómo es que llegaron aquí? No, ¿cómo llegué yo aquí, que se supone que es este lugar? Diría en voz baja cuando de repente sentiría un olor extraño, provocando que su cara se pusiese pálida, y no por el olor. Voltearía en dirección de donde provenía, abriendo grandes sus ojos cuando vio de qué se trataba. ¿Qué es eso? Pensaría al ver una masa gigante justo detrás de él, la cual parecía tener vida propia, y cómo no pensarlo, si esa cosa se movía, estaba cubierta de venas, y tenía huesos sobresaliendo en algunas zonas. ¿Cómo es que no lo vi antes? No puede ser que él, pensaría siendo interrumpido por un temblor que comenzaría a sacudir el lugar. ¿Qué está pasando? Diría escuchando un sonido detrás de él, resulta que algunos de los árboles de flores de glicinia se habían caído, comenzando a desaparecer poco a poco, provocando que se pusiera en alerta, volviendo su mirada hacia la enorme masa que, para su sorpresa, se había acercado hacia donde se encontraba sin que se diera cuenta. Llegando un momento en que se quedaría a unos 50 metros de él, comenzando a deformarse. ¿Qué rayos? Exclamaría Tanjiro dando unos pasos hacia atrás luego de ver que algo salía de la masa, un ojo. Un ojo gigante aparecería, el cual centraría su atención en el chico, comenzando a temblar, mientras que venas aparecían a su alrededor provocando que la pupila se hiciera más pequeña. No pensé que te volvería a ver tan pronto. Tanjiro Kamado, diría una voz gruesa que resonaría por todo el lugar, mientras que Tanjiro solo se le quedaba viendo sin poder creer lo que estaba pasando. En otra parte. ¿Por qué no se van de una buena vez y me dejan trabajar en paz? Exclamaría un Yushiro sujetando a uno de los cuervos mensajeros el cual se encontraba dando gritos de ayuda.
En serio, ¿cómo es que no se cansan? Solo quiero algo de tranquilidad, diría comenzando a caminar hacia su casa con la nota en mano y el cuervo yéndose volando. Luego de entrar dejaría la carta en un escritorio para continuar con su investigación. Se podían ver varios frascos con distintas sustancias en una enorme mesa, mientras que apartado de los frascos había un microscopio. Si tan solo usted estuviera aquí, seguro ya habríamos conseguido algo, pensaría acercándose al microscopio. Ya casi no queda, tendré que ir allá de nuevo para sacarle un poco más de sangre al chico, diría Yujiro poniendo un poco más en el vidrio para ver nuevamente si podía encontrar algo. Ya había hecho muchos intentos usando distintas formas para saber cuál era la anomalía, sin tener resultado alguno, solo quedándole seguir intentando. Bien, creo que tendré que buscar otro método, de lo contrario podría significar que solo está muriendo, pero ¿de qué? Si se tratase de alguna herida o condición que afectara a alguno de sus órganos internos, me hubiera dado cuenta de inmediato. ¿Acaso tendrá que ver con la marca del cazador? Sería lo más lógico, después de todo no sé mucho sobre cómo funcionan, ni siquiera la señora Tamayo sabía mucho al respecto, era lo que pensaba mientras observaba por el microscopio. O quizás se trate de algo más. Si ese es el caso, no sé si pueda avanzar mucho investigando algo que ni siquiera sé que existe, pero bueno, pensaría mientras seguía observando, así seguiría durante unos cuantos segundos hasta que vería algo inusual. ¿Qué es eso? Pensaría viendo un extraño punto de color rosa entre el rojo de la sangre. Continuaría observando, encontrando nuevamente otro de esos puntos, haciendo que Yujiro entrecerrara sus ojos, dejando de mirar por el microscopio por un momento para relajarse un poco, para luego continuar mirando. ¿Qué está pasando? Diría al ver cómo varias de esas manchas rosas comenzaron a aparecer. Como eran demasiado pequeñas, usaría uno de sus talismanes para aumentar su visión, viendo cómo dichas manchas se movían como si tuvieran vida propia y poco a poco iban haciéndose más grandes. No puede ser, pensaría Yujiro. Hace unos minutos se podía ver a Kanao recostada junto a Tanjiro, con su cabeza apoyada en su pecho, mientras que en su cara yacía una pequeña sonrisa, siendo ese momento interrumpido por unas pulsaciones provenientes de su cuerpo. ¿Qué ocurre? Tanjiro, diría levantándose un poco, poniendo una mano sobre su pecho. Su pulso volvió a la normalidad. ¿Qué alivio? ¿Debería llamar a Aoi? Se supone que esto es bueno, no creo que haga falta, pensaría recostándose encima suyo nuevamente, así pasarían unos segundos hasta que sus latidos comenzarían a hacerse más fuertes, haciendo que abriera sus ojos, levantándose nuevamente viendo cómo en el rostro de Tanjiro se formaba un ceño fruncido, y cómo sus respiraciones poco a poco se volvían jadeos. ¿Qué está pasando? Diría poniendo una cara de preocupación, tocando la frente de Tanjiro sintiendo cómo esta había pasado de estar fría a estar casi ardiendo. Debo buscarla, por favor aguanta un poco, enseguida vuelvo, diría Kanao poniéndose de pie yendo rápidamente en busca de su compañera. Mientras tanto, esa voz, Musan, Kibotsuji, ¿cómo sigues vivo? Tú deberías estar muerto, diría Tanjiro mientras retrocedía. Sí, debería, pero pude aguantar el tiempo suficiente para que el efecto de la droga disminuyera. Lo que me sorprende es que estés tú aquí, diría Musan. No puede ser, ¿acaso la medicina no funcionó? No, su voz se escucha más débil, pensaría Tanjiro, mientras que la masa que conformaba lo que aparentemente sería el cuerpo del demonio aumentaba poco a poco. Si funciona, el antídoto funcionó, pero él sigue aquí, ¿acaso no fue suficiente? Claro, eso debe ser, si no entonces no se encontraría en este estado, su regeneración no sería así de lenta. Espera un momento. Si la medicina no funcionó, si Muzan aún sigue aquí, eso quiere decir que... ¿Acaso estamos en mi cuerpo? Se preguntaría observando el lugar más a detalle. Por supuesto, es igual que aquella vez, pensaría recordando cuando volvió en sí luego de la batalla contra Musan, unos momentos después de haberse convertido en demonio y haber recibido la medicina de Kanao. Si no me equivoco, debería ser mi subconsciente. En eso un pensamiento rápido vendría a su cabeza, eso quiere decir que, él, se mantuvo en mi cuerpo desde entonces.
Debe ser por eso que nunca me recuperé luego de la batalla, todo este tiempo estuvo aquí, entonces, tengo que encontrar alguna manera de acabar con él o hacer que salga de aquí, pero ¿cómo? Si sale quiere decir que el mundo tendrá de vuelta a Muzan, no puedo permitir que eso ocurra, pero si no hago algo, continuará masificándose hasta volver a la normalidad, ¿o qué rayos se supone que va a pasar? ¿Qué debería hacer? Pensaría para luego acordarse de algo, claro, las flores de glicinia, en el débil estado en el que se encuentra no debería ser capaz de sobrevivir a ellas, debo intentar, pensaría mirando en dirección de las glicinias, siendo esta acción notada por Muzan, quien miraría en la misma dirección. No creas que te dejaré escapar, diría este comenzando a acercarse a Tanjiro a una velocidad no tan rápida, pero lo suficiente como para llegar a alcanzarlo. Tanjiro al ver que este comenzaba a acercarse comenzaría a correr, si se llegaba a acercar lo suficiente en algún momento, Muzan tendría que frenar su avance y podría pensar en una estrategia. Vaya, no puedo evitar sentirme genial por volver a correr, pensaría Tanjiro comenzando a distanciarse cada vez más de Muzan. No te dejaré escapar, toma esto, pensaría Muzan para hacer que de su cuerpo saliese disparado un trozo de carne que atraparía a Tanjiro contra el piso. Ah, maldición, diría este tratando de zafarse, pero la masa parecía un pegamento que se aferraba a lo que tocaba. Rápido, Muzan se acerca, sal, pensaría intentando usar sus manos para quitarse esa cosa de encima, pero esta no salía, en eso unos recuerdos vendrían a su mente, cuando conoció a sus amigos, a los pilares, las batallas que tuvo, su familia, y cuando su hermana había vuelto a ser humana. Por un momento vio su vida pasar frente a sus ojos nuevamente, para este momento Muzan ya casi llegaba hasta donde Tanjiro se encontraba, lo siento Nezuko, amigos, pensaría cuando de la nada le vendría un recuerdo. Flashback, un día antes de no volver a despertar. ¿Cómo te sientes? Diría Kanao mientras le tomaba la temperatura. Mal, como si no tuviera ganas de hacer nada, y me duele la cabeza, respondería Tanjiro recostado en su cama, mientras que su brazo tapaba su cara. Ya veo, lamento no poder hacer nada para ayudar, diría Kanao agachando la cabeza. No digas eso, tú no tienes la culpa, y me has estado ayudando todo este tiempo, te lo agradezco mucho, diría Tanjiro dándole una sonrisa a pesar de que casi no tenía fuerzas para hacer expresiones. No es nada, diría estar rascándose la nuca algo apenada. Bueno, mientras sigas luchando estoy segura de que todo esto pasará dentro de poco y podrás volver a la normalidad, hasta entonces, me aseguraré de cuidarte, diría Kanao dándole una sonrisa. Por supuesto, no puedo rendirme ahora, pensaría Tanjiro usando todas las fuerzas que tenía para levantarse, logrando despegarse del piso usando todas sus fuerzas para luego comenzar a correr nuevamente. Maldito, vuelve aquí, diría Muzan esta vez ya con una voz más grave que haría estremecer a Tanjiro, pero eso no importaba, tenía que volver con su hermana y cumplir la promesa que hizo de llevarla a casa, y no solo eso, ahora tenía un motivo más por el cual luchar. Sin importar que, definitivamente regresaré, pensaría dando una sonrisa comenzando a correr más rápido. Muzan en un movimiento desesperado volvería a disparar en contra de Tanjiro, pero este lograría esquivar la mayoría de los trozos, solo siendo golpeado en algunas zonas de su cuerpo por algunos, que eran demasiado pequeños como para esquivar, pero dichos impactos no contaban con la fuerza suficiente como para derribarlo. Maldición, no debí usar partes tan pequeñas, con una lo suficientemente grande como para que no pueda esquivarla es suficiente, pensaría Muzan al ver que su ataque había fallado, intentando hacer la misma táctica nuevamente solo que esta vez concentrada en una sola parte. Toma esto, diría Muzan haciendo que Tanjiro mirara por un momento hacia atrás viendo como una enorme masa estaba saliendo del cuerpo de Muzan, pero de repente, esta volvería a unirse a él. ¿Qué? No puedo dispersarme, ¿no se suponía que la droga ya no debería estar haciendo efecto? No, pude hacerlo sin problemas hace un momento, eso quiere decir que mi capacidad regenerativa se está debilitando, todavía estoy lejos de tener mis capacidades completas nuevamente, pensaría Muzan. Exclamaría Tanjiro al sentir algo raro en su cuerpo, al revisar de qué se trataba vería como uno de los trozos que habían quedado en su cuerpo hace un momento se estaba moviendo, lo mismo pasaría con todos los demás, haciendo que comenzara a tambalearse.
Vamos, ya casi, pensaría estando a unos 50 metros de las glicinias, cuando de repente su vista se oscurecería debido a unos trozos que se acumularon en su cara que le impedirían ver el camino. Ah, ¿qué es esto? Quítense, diría Tanjiro intentando sacar las partes de Muzan de su rostro, cuando de repente algo lo haría tropezar, resulta que uno de los trozos lo había enganchado al piso. Ah, mierda, diría intentando sacar su pie, logrando zafarse rompiendo la sandalia, pero de igual forma seguiría sin poder salir debido a otros trozos que fueron hacia sus manos. No puedo salir, ¿qué hago? Pensaría Tanjiro mirando por su hombro, viendo a Muzan quien para su horror ya había llegado a donde este se encontraba. Te tengo, ahora no podrás escapar, diría Muzan con voz tétrica creando un tentáculo gigante con una boca y dientes afilados que se dirigía en su dirección. Eso es, pensaría Tanjiro con el rostro azul del miedo recordando la vez en la que casi fue devorado por Muzan. Este intentaría pensar en alguna forma de salir de aquella situación, pero ni su cuerpo ni mente fueron capaces de reaccionar cuando la boca gigante ya estaba a unos centímetros de él. En eso a su cabeza le vendrían los recuerdos de su familia, de sus amigos, y todas las personas que había conocido desde que se convirtió en cazador. Lo siento, no pude hacer nada, sería lo último que este pensaría antes de ser devorado por Muzan. Mientras tanto, ayuda a un ladrón, se escucharía el grito de una niña. ¿Qué ocurre?, exclamaría Aoi quien hace un momento había sido informada sobre lo ocurrido por Kanao. Las niñas, Tanjiro, diría Kanao comenzando a correr hacia donde había escuchado el grito siendo seguida por Aoi. Ahí está, diría Sumi entrando a la habitación de Tanjiro acompañada de Kiyo y Nao, viendo como un extraño estaba parado al lado de Tanjiro dándoles la espalda. Ataquen, dirían las tres comenzando a arrojarle objetos al intruso. Ah, mocosas, ¿qué creen que están haciendo?, diría Yushiro cubriéndose de los objetos que eran lanzados en su contra. ¿Qué está pasando?, diría Kanao entrando a la habitación sujetando las manos de las tres, sorprendiéndose al ver al demonio enfrente de ella. Por favor sácalas de aquí, diría Yushiro con una vena en la frente. ¿Qué está pasando? Déjenme pasar, deberían estar durmiendo, diría Aoi sacando a las niñas de la habitación. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno no importa, diría al ver a Yushiro parado al lado de Tanjiro. Humanas, pensaría este dándole un tic en el ojo. ¿Qué era lo que habías dicho que le pasaba?, preguntaría Aoi acercándose a Tanjiro quien todavía seguía respirando de forma agitada. Pues, estaba acompañándolo y de un momento a otro su pulso comenzó a aumentar, luego fui a buscarte, diría Kanao. Bien, no pasó mucho tiempo, aún podemos hacer algo, diría Aoi siendo interrumpida por Yushiro. No hace falta, yo ya me encargué de esto, diría este mientras mostraba 3 jeringas vacías. Dentro de Tanjiro. Por fin pude deshacerme de él, diría Muzan mientras el tentáculo volvía a unirse a su cuerpo. Gracias a ti ahora mi recuperación será más rápida, solo tengo que esperar y podré salir de aquí. Exclamaría Muzan. ¿Qué está pasando? Porque siento como si, ¿qué diablos es esta horrible sensación? Siento como si mis células se quemaran. Deben ser las que quedaron dispersas por su cuerpo, pero porque se siente como cuando introdujeron la droga en su... No puede ser, no puedo creer que lo hayan vuelto a hacer, maldita Tamayo, gritaría Muzan cuando de repente unos pétalos de glicinia comenzarían a caer del cielo, provocando que este comenzara a gritar del dolor, pues solo tenía la capacidad suficiente en dicho estado para aumentar sus células, pero no podría regenerar su piel, incluso si pudiera no habría mucha diferencia, pues su simple olor ya es capaz de afectar a un demonio. ¿De verdad esto está pasando? No, debo salir de aquí, diría Muzan tratando de escapar, pero de repente sentiría algo extraño que jalaba de él. ¿Pero qué? Pensaría viendo como si una parte quisiese desprenderse de él, este utilizaría más fuerza, provocando que dicha zona fuese arrancada de su cuerpo. Este al darse la vuelta agrandaría sus ojos de furia al ver de qué se trataba. Demonios, al fin pude salir, diría Tanjiro entre jadeos viendo sus brazos los cuales estaban llenos de sangre al igual que el resto de su cuerpo.
Por supuesto, en su estado actual Muzan no debería ser capaz de devorar a nadie, ni siquiera tener un estómago con el que poder hacerlo, pensaría este sintiendo un olor que se acercaba por su espalda, dando un salto para esquivar un tentáculo que iba directo a su cabeza. ¿Por qué no te mueres de una maldita vez?, diría Muzan utilizando el tentáculo como si de un lazo se tratase intentando golpear a Tanjiro, quien lograba esquivar sus ataques con mucha dificultad. ¿Para dónde tengo que ir? ¿En qué dirección quedaban las glicinias? Pensaría Tanjiro mirando a su alrededor, viendo todo igual de oscuro, cuando de repente vería unos pétalos morados caer del cielo haciendo que este se sorprendiera. Se parece a aquella vez, pensaría recordando la última vez que estuvo en este lugar. Ya, es suficiente, debo salir de aquí, pensaría Muzan mientras que unas partes de su cuerpo comenzaban a tornarse moradas, pero de repente muchos más pétalos comenzarían a caer, haciendo que este diera un grito de dolor. Este miraría a su alrededor viendo si podía escapar por alguna parte, pero nada, esas cosas caían de todas partes. No es como aquella vez, debieron haberle dado una mayor cantidad de esa droga, pensaría Muzan ya con una gran parte de su cuerpo afectado por las flores, dándose la vuelta para mirar a Tanjiro, quien todavía se encontraba mirando hacia arriba, viendo que en el cielo se comenzaba a formar una especie de agujero. Ahí está, debo llegar ahí, pero no recuerdo cómo lo hice, pensaría este para luego recordar que estaba en medio de un combate, tratando de buscar a Muzan con la mirada, pero ya era demasiado tarde, el olor de los pétalos de glicinia se habían mezclado con el de Muzan y camuflado su olor, solo alcanzando a ver un tentáculo que iba en su dirección, para que luego todo se pusiese oscuro. Fuera de Tanjiro. Exclamaría Kanao sorprendida, su respiración está volviendo a la normalidad, diría Aoi dando un suspiro de alivio. ¿Qué fue lo que le diste?, preguntaría Kanao. Bueno, estaba investigando cuál podría ser el problema y hace unos minutos, diría Yushiro siendo interrumpido por Kanao. Entonces descubriste que era, Tanjiro se va a recuperar, ¿no es así? ¿Va a despertar?, preguntaría esta mientras lo zarandeaba por los hombros entre otras preguntas más que le hacía provocando que este perdiera su paciencia. Ya basta, exclamaría este soltándose del agarre de Kanao. Le suministré unas 3 dosis más para convertir a los demonios en humanos, diría este haciendo que ambas chicas se sorprendieran. ¿Y por qué hiciste eso?, diría Kanao sin saber cómo es que eso podría ayudar. Bueno, parece que, no acabamos con Muzan el día de la batalla, diría Yushiro seriamente haciendo que Kanao abriese sus ojos de la sorpresa. Pero no se supone que Muzan fue desintegrado por el sol ese día, eso fue lo que me contaron, diría Aoi dando una mueca de impresión. Sí, pero pudo transferir sus células dentro de Tanjiro para escapar de la luz, de hecho, fue por eso que se convirtió en demonio en primer lugar, diría Yushiro. Pero él volvió a ser humano, yo misma fui quien le dio la medicina, se suponía que todas las células demoníacas volvieron a ser humanas, diría Kanao ya imaginándose lo que podría estar ocurriendo. Sí, él volvió a ser humano, pero la medicina no funcionó en Muzan, solo consiguió debilitarlo, parece que se las ingenió para sobrevivir y se mantuvo dentro de Tanjiro alimentándose de él para recuperar fuerzas, diría este haciendo que Aoi se tapara la boca al saber lo que eso significaba, mientras que Kanao solo apretaba sus puños con rabia al enterarse del motivo del por qué Tanjiro se encontraba en dicho estado. Entonces, Muzan estuvo dañando su cuerpo desde dentro todo este tiempo, diría Kanao con voz temblorosa. Así es, sin embargo, estuve pensándolo y no puedo decir que haya sido por eso que el chico terminó así. Muzan no debería haber sido capaz de poder hacer algo en un estado que de milagro no pudo exterminarlo, y con el efecto de las glicinias menos, diría Yushiro llamando la atención de ambas chicas. ¿Qué es lo que quieres decir?, diría Kanao molesta, cuando de repente un sonido llamaría su atención, dándose la vuelta para ver a Tanjiro despierto mientras daba unos jadeos de cansancio. Despertó, diría Aoi con voz alegre dando un suspiro de alivio mientras que Yushiro mantenía una mirada seria. Muzan, ¿dónde está?, diría Tanjiro intentando moverse siendo detenido por Kanao. Espera, no te esfuerces, Muzan ya no está, ahora todo está bien, diría está volviendo a recostarlo en la posición en la que se encontraba. Kanao, diría Tanjiro con voz débil.
Sí, estoy aquí contigo, ya no tienes de qué preocuparte, diría esta dándole una sonrisa. Kanao, intentaría decir Tanjiro, comenzando a cerrar poco a poco sus ojos. ¿Qué pasa?, diría Kanao con voz preocupada sujetando su mano, sintiendo que ésta se encontraba demasiado fría, pero este no respondería, volviendo a cerrar sus ojos nuevamente, haciendo que ésta diese una mueca de tristeza, mientras que Yushiro solo lo miraba con preocupación. Yo, te amo, diría Tanjiro tirado en el piso rodeado de pétalos de glicinia, este abriría sus ojos dándose cuenta del lugar en el que se encontraba. Volví, no alcance a decírselo, pensaría este intentando ponerse de pie, pero al hacerlo este caería nuevamente al piso debido a las heridas que tenía su cuerpo quedando boca arriba, viendo que el agujero en el cielo ahora estaba más cerca. Este se le quedaría viendo, notando que cada vez se hacía más grande y más cercano. Yo, solo quiero que todo vuelva a ser como antes, quiero volver con mi familia, quiero ver a mi hermana y a mis amigos, y también, quiero volver contigo, Kanao, pensaría este estirando su brazo hacia arriba como si quisiese agarrar el cielo, en eso el agujero se comenzaría a acercar a él cada vez más y más, hasta que finalmente pudo tocar lo que había del otro lado, viendo como de repente todo el lugar oscuro se convertía en un paisaje de un cielo celeste, lleno de flores de glicinias. Qué agradable es este lugar, pensaría Tanjiro cerrando sus ojos para disfrutar de la agradable sensación, hasta que, de pronto este sentiría que algo cambiaba a su alrededor, de repente sentía que estaba encima de algo blando, el olor del lugar había cambiado y su cuerpo ya no sentía dolor. Exclamaría este en voz baja abriendo sus ojos, viendo que ya no se encontraba en dicho lugar, ahora se encontraba mirando hacia arriba, pudiendo observar un techo de madera. ¿Ahora dónde estoy? ¿Acaso es un recuerdo del pasado? Pensaría este quedándose quieto un momento, para luego poner su mano enfrente de él. No, no es eso, pensaría sentándose, observando más a detalle el lugar en el que se encontraba. Espera, esta es la habitación que tenía antes, ¿cómo llegué aquí?, diría este sorprendido, poniéndose de pie, viendo que las cosas parecían estar ordenadas de forma diferente a como las recordaba. En eso, la puerta de la habitación comenzaría a abrirse, no siendo notado por el chico quien se encontraba en trance, hasta que una voz lo haría volver en sí. Hermano, ¿ya despertaste? Se escucharía la voz de una chica detrás de Tanjiro, haciendo que este se diera la vuelta, quedando conmocionado al ver de quién se trataba. Oh, ya estás despierto, el desayuno está listo, ven antes de que... ¿Está todo bien?, preguntaría la chica al percatarse de la manera en que la miraba. Nezuko, diría Tanjiro con voz temblorosa.